Hoy conversaremos sobre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y la incidencia de estos en las relaciones internacionales. Buenos días, mi nombre es Héctor Crespo, abogado de la República Bolivariana Venezolana. Vamos primero a definir qué son los derechos internacionales humanitarios, y estos son un conjunto de normas jurídicas internacionales que buscan proteger a las personas en caso de conflicto armado, limitando el uso de la fuerza y regulando la forma en que se conducen las hostilidades. Mientras que los derechos humanos son aquel conjunto de derechos y libertades fundamentales que todas las personas tienen por el simple hecho de ser seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, etnia, religión o cualquier otra condición. Son inherentes a la persona y protegidos por el derecho internacional. Como todo derecho tiene sus principios fundamentales, entonces podemos destacar que los principios fundamentales del derecho internacional humanitario están regulados. Primero, la humanidad, proteger la vida y dignidad humana; la imparcialidad; la necesidad militar, sería limitar el uso de la fuerza a la estrictamente necesario para alcanzar un objetivo militar legítimo; y por último, la distinción, distinguir entre las combatientes y civiles y proteger a los civiles de los efectos de las hostilidades. Mientras tanto, los principios básicos de los derechos humanos son la universalidad, todos los seres humanos son titulares de los mismos derechos; la interdependencia, todos los derechos humanos son interconectados y son indivisibles; la inderogabilidad, los derechos humanos no pueden ser suspendidos ni anulados ni siquiera por una situación de emergencia; y la igualdad y no discriminación, todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos sin discriminación alguna. Mientras tanto, el origen del derecho internacional humanitario surge en el siglo XIX con la adopción de los convenios de Ginebra en busca de proteger a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas, así como a los prisioneros de guerra. Mientras que el origen de los derechos humanos se remonta a la Carta Magna en 1215 y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Se consolidan a partir de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La importancia de los derechos internacionales humanitarios es proteger a las personas en caso de conflicto armado, limitar el uso de la fuerza, regular la forma en que se conducen las hostilidades y proteger a los heridos, a los enfermos y a los prisioneros de guerra y a los civiles en caso de conflicto. Mientras que los derechos humanos, sus objetivos principales es la protección a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, la promover la igualdad y la no discriminación, garantizar el acceso a la justicia y a los derechos fundamentales y fomentar el desarrollo humano sostenible. Desarrollo humano sostenible y sustentable, que son los nuevos principios universales en virtud de los cambios climáticos y de los estudios para la protección y la actuación de la humanidad dentro de los ecosistemas. Igualmente, las incidencias en las relaciones internacionales por parte de los derechos internacionales humanitarios, tenemos el que limita el uso de la fuerza, protege a las personas vulnerables y garantiza el acceso a la ayuda humanitaria, fortaleciendo de esta manera el orden internacional, contribuye al mantenimiento de la paz y la seguridad, promueve el respeto por el imperio de la ley y sirve como base para la rendición de cuentas. Proporciona un marco legal para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de lesa humanidad del derecho internacional humanitario. Igualmente, tenemos algunos efectos concretos como la creación de los tribunales penales internacionales, la adopción de nuevas normas ha evolucionado para adaptarse a los nuevos desafíos de la guerra moderna, como la adopción de nuevos protocolos de los convenios de Ginebra que prohíben el uso de ciertas armas, el caso del control de las armas nucleares, como las minas antipersonales y las armas de racimo. El desarrollo de la jurisprudencia, los tribunales nacionales e internacionales han desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el derecho internacional humanitario, lo que ha contribuido a aclarar las normas y fortalecer su aplicación. Igualmente, para los desafíos para la aplicación de los derechos internacionales humanitarios, la falta de cumplimiento, a pesar de su importancia, no siempre se cumple plenamente en los conflictos armados. Realmente hemos podido observar en estos últimos meses, en las situaciones bélicas que hemos estado vendiendo en desarrollo a nivel internacional, a nivel global, cómo se ha dado algunos fraccionamientos por el uso de armas no autorizadas
y por el abuso muchas veces causando la muerte a civiles, atacando lugares que no deberían ser atacados como hospitales, como las mismas bases de la Cruz Roja y otras situaciones que se han venido presentando en estas 3 o 4 situaciones bélicas se están desarrollando de forma simultánea actualmente en el país, en el planeta. Los nuevos desafíos de la guerra moderna se caracteriza por la participación de actores no estatales como los grupos armados insurgentes y por el uso de nuevas tecnologías como los drones y las armas cibernéticas. Estos nuevos desafíos plantean retos para la aplicación de los derechos internacionales humanitarios. La necesidad de fortalecer la educación en esta misma rama es importante fortalecer la educación para que los actores armados y la población civil conozcan sus derechos y obligaciones bajo este cuerpo jurídico. Debemos recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que son seguidos hasta cualquier parte del planeta. Por otro lado, la incidencia de los derechos humanos en las relaciones internacionales tenemos el establecimiento de normas universales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la ONU. Los tratados internacionales a lo largo de muchos años se han adoptado numerosos tratados internacionales eh, en forma de bloque o algunos a nivel global, donde han venido desarrollando cuál es la aplicación y cuál es la forma, la mejor legislación para proteger los derechos inherentes al ser humano. La promoción de la rendición de cuentas, mecanismo internacional de derechos humanos. Existen diversos mecanismos internacionales de derechos humanos que permiten a las personas presentar denuncias por violaciones de sus derechos, como en los casos de los comités de tratados, procedimientos especiales y la Corte Penal Internacional. Igualmente, la incidencia en las relaciones internacionales, podemos destacar las violaciones persistentes. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, los derechos humanos siguen siendo violados de manera generalizada en todo el mundo, principalmente por grupos insurgentes y pues la actuación de algunas legislaciones. Es el caso de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, la detención arbitraria, la discriminación, la violencia contra las mujeres y los niños y la falta de acceso a la justicia. Existen todavía algunos problemas de aplicación, sobre todo en el tema de la desigualdad y la pobreza, el ascenso de los populismos y autoritarismos y los altos niveles de impunidad muchas veces que han violentado los derechos humanos de alguna manera, que no debería estar sucediendo, pero actualmente a nivel mundial se sigue observando. Como conclusiones, el derecho internacional humanitario tiene el impacto significativo en el ámbito internacional, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Es un instrumento fundamental para proteger a las personas en situaciones de conflicto armado, promover el respeto a los derechos humanos y fortalecer el orden internacional. Sin embargo, existen importantes desafíos para su aplicación plena, por lo que es necesario continuar trabajando para fortalecer su promoción y cumplimiento. En cambio, los derechos humanos tienen un impacto significativo en el ámbito internacional, tanto en el plano legal como en el práctico. Sin embargo, existen importantes desafíos para su promoción y protección, por lo que es necesario continuar trabajando para fortalecer las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos, empoderar a la sociedad civil y combatir la impunidad. Es importante entonces que cada uno de los seres del planeta conozcan de alguna manera sus derechos y sus deberes, por supuesto, porque no solamente son derechos, también debemos velar por el cumplimiento de los deberes de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.